es un día de paro, que están las aulas vacías, no hay no docentes, no hay docentes, no hay estudiantes. El 50% de los docentes universitarios están cobrando por debajo de la línea de la pobreza. En septiembre estarían pasando a cobrar menos de un salario mínimo. Un profesor adjunto de la Universidad de Buenos Aires o cualquier universidad del país que trabaja con dedicación exclusiva 8 horas por día, todos los días de la semana, de sueldo básico tiene 800.000 pesos de bolsillo. Está por debajo de la línea de la pobreza. Y un administrativo por debajo de la indigencia. Para nosotros tener estudiantes que también tienen que salir a laburar más horas para poder comer, hace que nuestras clases sean peores. Esto es una disputa más allá de lo salarial, esto es un vaciamiento de la universidad y sobre todo un vaciamiento de lo público. Pongámosle que el Senado avala la media sanción de diputados. ¿Y si el presidente lo veta? Se va a tener que hacer cargo de que está destruyendo la universidad pública, que es de las pocas cosas que el Estado puede mostrar que todavía para la sociedad funcionan bien. De los pocos servicios que brinda el Estado, que lo elige tanto el que no puede pagar el privado como el que lo elige por la calidad, se comprobó que está la educación pública en los rankings del mundo. Ahora, el presidente, si toma la decisión de vetarlo, se va a tener que hacer cargo de eso. La universidad no es el edificio, no es la silla, no son los muebles, somos las personas que la integramos. A mí me dio todo la universidad, me cambió la cabeza y me cambió la vida y realmente creo que genera una verdadera movilidad social. La ley tiene un artículo que establece que en caso de que existan acuerdos paritarios que sean superiores al índice de inflación, se respetarían esos acuerdos paritarios. Ajá. Con lo cual, todos esperamos que esto no agote la discusión paritaria a nivel nacional, porque la mesa paritaria la constituye el Ministerio de Capital Humano, pero también las federaciones, docentes y no docentes. Y además, la discusión paritaria no es solo una discusión de salarios. Se discuten otras cuestiones también, que es importante que exista ese ámbito de discusión. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas noches, bienvenidos. Esto es Redacción Abierta. Abrimos como siempre con nuestro compilado para introducirnos en temática que tiene hoy como foco la ley de ampliación del presupuesto universitario que intenta garantizar el presupuesto universitario. ¿Qué pasó? Se sancionó en diputados con una amplia mayoría. Tenía que ingresar al Senado durante esta semana. Hubo un solo bloque que intentó tratar el tema en el Senado. ¿Para qué? Para que ya se convierta en ley, pero finalmente no hubo acuerdo por parte sobre todo del oficialismo nacional y de la oposición amigable, por decirlo de alguna manera, con el oficialismo nacional, y no se llegó a lograr la sesión para hoy, pasará para la semana que viene. Una ley que hay que decirlo también, el presidente de la Nación ya adelantó que vetará en caso de que sea sancionada, así como vetó la fórmula de movilidad jubilatoria. Términos simples que tiene la ley. ¿Qué dice? El objetivo es el financiamiento universitario y garantizar la protección y sostenimiento del financiamiento de las universidades, actualizar las partidas presupuestarias, recomponer los salarios docentes y no docentes por la variación acumulada de la inflación informada por el propio INDEC, y también habla de, en algún apartado, el tema de la distribución. Bueno, esto da cuenta de cómo se tiene que pelear lo que en Argentina hasta hace poco no se discutía, un derecho tan fundamental como el financiamiento de las universidades, la educación pública universitaria. Javier Blanco es secretario general de ADIUC y Eduardo González Holguín es economista, profesor de grado y posgrado de la UNC, consultor. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buenas noches. Muy bien, muy contento de estar Gracias acá. por estar por aquí. Bueno, Javier, el panorama sigue siendo el mismo y no había esperanzas de que se tratara hoy, pero por lo menos estaba el intento de meter este tema en el Senado y que se convierta en ley. No menor en un día en donde también se intentaba bajar los fondos reservados que se le dieron para el espionaje, los fondos liberados, ¿no? También. Sí, espionaje o manejo de redes, trolls, todas esas cosas, no se sabe para qué. Pero bueno, más allá de eso, esperábamos que se tratara. Hace 2 días se decía que se iba a tratar, después que sí, que no, que sí, que no. Más allá de la urgencia por resolver el problema, creo que es fundamental esto que está pasando, ¿no? Que se habla de una ley que es una ley más que razonable. No es ni siquiera exageradamente favorable a los docentes. Es recuperar el salario de noviembre de 2023,
que no fue el más alto de la historia. El más alto de la historia fue el de octubre de 2015. Ahí llegamos al mejor salario equivalente al del 87, si no me equivoco. 87, ¿no, Eduardo? Sí. Exacto. Ese fue el mejor salario real de los docentes, fue en octubre de 2015. De ahí hasta ahora venimos bajando siempre. A veces mucho, a veces poco. Y una abrupta caída desde diciembre hasta ahora, ¿no? Y lo que se quería era recuperar eso, los puntos el de noviembre perdidos, del año pasado. El de noviembre nada más del que año eso. pasado. O sea, es poco. Pero ese poco igualmente es primero, hay un reconocimiento de parte del Poder Legislativo de poder promover una ley que de alguna manera resuelva esto de manera más o menos estable. Porque el problema de la universidad es que si no tenemos ninguna previsibilidad presupuestaria y los salarios son el 90% del presupuesto, es muy difícil para funcionar y prever lo que vamos a hacer. La universidad no puede improvisar día a día lo que va a hacer. A ver, cuando decís, quizá el que está del otro lado no nos entiende, pero vos decís no tenemos ninguna previsibilidad presupuestaria. ¿Es por qué? ¿Porque son a discreción las partidas? No, es digamos, más o menos, no es que sea discreción, sino que no hay un presupuesto, está el reconducido del año pasado, que es mucho más bajo que lo que la inflación superó, digamos. O sea, la inflación hace que el presupuesto que estaba sea inviable, entonces hace falta actualizarlo. Si no lo actualizan, es una manera de recortar brutalmente el presupuesto real. ¿Para qué sirve esa plata? ¿No? Eso es lo que está pasando. Claro, entonces, que con un ministerio elefantiásico como Capital Humano, que maneja un montón de áreas, termina disponiéndolo de manera discrecional, digamos. Sí, con una discreción bastante pobre, digamos claro, así. Porque no muy es discreto, demasiado discreto. Exactamente. Y frente a eso, bueno, a ver, hay una cosa que para mí es fundamental y que se juega acá. Obviamente muchos legisladoras decidieron que hay una importancia de esto que trasciende disputas político-ideológicas del momento. Pero obviamente que el presidente ya haya dicho que va a vetar una ley que está siendo apoyada por la mayoría de las fuerzas políticas y por supuesto por la sociedad muy mayoritariamente, es realmente un despropósito, ¿no? Es una falta institucional y aparte manifiesta su desinterés por el desarrollo del país. Totalmente. Digo, o sea, es como un gobierno de ocupación, tiene un proyecto colonial, ¿no? No hace falta que Argentina haga nada. Total, la gente no tiene trabajo, el país no se desarrolla, la economía se muere, pero, o sea, ¿cuál es su plan? Esa es la pregunta que hay que hacerse con claridad ahora y que tienen que hacerse los legisladores frente a la obligación o digamos, la importancia que tiene este momento. Eduardo. Hay una cosa muy preocupante, ¿no? Porque hoy en día el principal insumo que tiene la economía de un país es la ciencia y la tecnología. Y justamente los productores de ciencia y tecnología son, digamos, profesionales universitarios. Los científicos fundamentalmente salen justamente de la universidad. Entonces vos dejás de producir, ¿no es cierto?, el capital humano que necesitas, que va a producir justamente el principal insumo. Es imposible pensar en un país que se puede desarrollar, que pueda tener, digamos, justicia social, si no tiene ciencia y tecnología propia. Entonces, cuando vos estás golpeando justamente ese aspecto fundamental de la vida de un país, estás mostrando, como bien dice Javier, que está frente a un gobierno que no le interesa el futuro del país, no le interesa que el país, digamos, no pueda progresar. Entonces, directamente vos empezás a pensar. Y eso yo voy a la ciencia y tecnología y la producción científica. Después están los profesionales. ¿Qué va a pasar, digamos, con los médicos, con los ingenieros, con los abogados, con los contadores? Bueno, a los que les gusta analizar los números en tema costo-beneficio, meramente económico, hasta en eso la están pifiando. Por supuesto, porque justamente el valor agregado que genera, digamos, la educación en su conjunto, fíjate vos este dato, la educación en su conjunto significa más o menos el 8 o el 9% del PBI. Porque nosotros con nuestra capacitación de gente, al estar capacitando capital humano, estamos justamente generando valor. Bueno, ese valor es más o menos equivalente al valor del agro, que generalmente eso no se sabe. Y dentro justamente de ese conjunto, ¿no es cierto?, de toda la educación, una fase muy importante, ¿no es cierto?, es justamente el sistema universitario. Y entonces vos tenés entonces un problema que tenés que generar, ¿no es cierto?, profesionales y a su vez tenés que brindarle calidad. No podés estar enseñando cualquier cosa. Y el docente universitario, ¿no es cierto?, está en un lugar donde el cambio del conocimiento es justamente el lugar, digamos, que tiene la tasa de cambio más grande. Entonces nosotros, para poder ejercer la docencia, permanentemente tenemos que estar actualizándonos y leyendo los últimos avances. Y bueno, todo eso, cuando vos tenés un salario que realmente es lamentable, te genera, digamos, un estrés muy grande. Y después vivimos algo, yo digo, parece como que no podemos aprender de lo que pasó. Nosotros ya vivimos esto. Nosotros tuvimos varios momentos muy tristes, digamos, para la universidad. La dictadura, y donde el menemismo, y últimamente, no hace tanto, el Macri, ¿no es cierto?,
Y bueno, ¿qué pasó en ahí? Mucha gente, justamente, por el bajo salario, se fue de la universidad. Y bueno, ¿qué es lo que está pasando de vuelta ahora? Sí, claro, y yo tengo ahora justamente en la cátedra un muchacho que está pensando en irse a Brasil. Y bueno, justamente, ¿qué sucede? Sucede entonces que vos te encontrás que estás perdiendo capital humano, capital que vos formaste, que es gente que es profesional, que es investigador, que ha hecho sus pequeños o grandes aportes, digamos, al conocimiento específico que cada uno tiene, y se van. Y yo siempre pongo el ejemplo de Campinas. Campinas es una universidad de excelencia en Brasil. ¿Cuál es el capital humano que tiene? ¿Con qué creció? Con la primera emigración durante la dictadura militar. Después de Argentina, ¿no? Gente Sí, nuestra, claro. gente nuestra. Era una universidad, digamos, mediocre, mediana, podemos decir. Y ahora es una universidad de excelencia. ¿Por qué? Porque entonces toda la capacitación, todos los profesionales, científicos y técnicos que se vieron, digamos, acorralados por la dictadura militar y se fueron en ese momento a Brasil y Campinas. Y después pasó lo mismo con el menemismo y volvió de nuevo a ocurrir lo mismo ahora con Macri. Yo siempre recuerdo que en la época... Eso que decís, perdón, porque vos lo habían dicho en más de una ocasión, Javier, esto de que se están yendo profesionales. No es una dramatización, se están yendo en serio, están dejando los cargos en la universidad, están haciéndose... ¿Es así? ¿Ya lo están viendo en concreto en muchas cátedras en donde la gente se va? Hoy justamente tomé concurso, digamos, para auxiliares en nivel de ingreso. De bolsillo, van a ganar 100.000 pesos. Claro. De bolsillo. Empezamos a hacer, riéndonos el tribunal, después que terminó el concurso, empezamos a hacer el cálculo. Lo que le gasta la plata de estacionamiento, la nafta. Y En bueno, pizzas, calcularlo, sí. No. Sí, sí, ¿cuántas y pizzas? se tiene que almorzar, ¿no es cierto? O tiene que comer algo. Bueno, 100.000 pesos de bolsillo. Mira, vos habías traído unas Unas placas, placas. Eduardo. A ver, mira, las vamos a ir pasando frente para que vean y explícame un poco de qué se trata. Esta A ver. primera placa muestra justamente cómo ha sido el deterioro, digamos, del salario, la comparación. Lo en rojo es la inflación y lo en azul es cuánto aumentó el salario. Y nosotros encontramos, ¿no es cierto? 34,54% la inflación y el salario aumentó Cero. 56,9%. Claro, eso es el total. O sea, Y- menos 77%, En julio ¿no? fue el mes que se recobró un Y poquito. ahí la tenés desagregada por mes. Y ahí por también. mes. Vos tenés 2 meses, digamos, diciembre y enero, justamente donde la inflación es más alta y el aumento salarial es cero. A ver, pasemos a la siguiente placa que también habías elaborado, que Ahí tiene- para comparar qué pasó con el conjunto de los salarios. Bueno, el salario que más se deterioró es el salario universitario. Más que cualquier otro. Claro, más aún que el trabajador informal. O sea, el trabajador en negro tuvo un aumento superior al que tuvo el docente. Y más que lo estatal, cualquier otro estatal también. Mucho más. Nosotros, O sea, el último de los escalones es el salario universitario. Sí. Porque está comparado, digamos, el salario Están los negro, estatales también, claro. digamos, que está en negro, el salario estatal y el privado en blanco. Bueno, con esa comparación nosotros perdimos totalmente. Y ahí tenés, en la última, una ¿Cómo es comparación. la entre- comparación, para que siempre digo, entre sudacas, digo yo riéndome? Claro. ¿Cómo es? El peor salario es el argentino y el mejor es el de abajo de Brasil. Nosotros estamos en 1.200 y Brasil está en más de $4.000. Está todo en dólares. Está todo en dólares, el dólar oficial. Y entonces nosotros tenemos el peor salario de América Latina en este momento. Entonces es lógico, bueno, que muchísimos, digamos, compañeros renuncien y se vayan a cualquiera de las universidades de los países que están cerca. Claro. En el caso de Brasil, Chile, ¿no es cierto? Paraguay, digamos, tiene salarios para los profesores universitarios superior. Lo cual muestra, ¿no es cierto?, un gobierno que tiene conciencia de la importancia justamente de la, digamos, de la educación, digamos, universitaria y de calidad, porque es imposible tener una universidad de calidad si no está bien paga para que el docente pueda actualizarse, pueda ir digamos, a congresos, pueda escribir, digamos. Cuando se intentó ensuciar un poco la cancha en la discusión, me acuerdo en abril cuando fue la gran marcha y se dijo, sí, pero las universidades no quieren, con esto de la autonomía no quieren que las auditen, no quieren dar cuenta, no quieren rendir cuentas ni nada. ¿Por Es qué se ridículo quiere? eso, no tiene sentido. Las universidades están siempre auditadas. Digo, de hecho, este año es la Auditoría de Nación, Sí. la que audita Córdoba, por ejemplo. El gasto universitario es un gasto muy eficiente. Por supuesto que siempre se puede mejorar, hay cosas para Claro, mejorar, pero totalmente. no es un gasto muy eficiente. Los docentes en realidad están sobrecargados de trabajo, o sea, no hay muchos docentes, hay pocos. También yo me acuerdo de una discusión hace poco con Radio Mitre donde decían, bueno, pero ¿cuántos se gradúan? Y sí, el nivel de graduación es variable, pero igual con los que se gradúan sigue siendo muy eficiente el gasto que estamos teniendo. Y además de eso, que la gente pase por la universidad es muy bueno.
Aunque por ahí no puede graduar por 1000 razones. La gente tiene cuestiones familiares, trabaja, cosas que hacen que no siempre puedan graduarse. Igual, el paso por universidad realmente mejora la vida de todo el mundo. Eso es también conocido. Entonces, es un problema eso. Te digo un ejemplo, ¿no?, que me toca de cerca. Yo soy informático, estoy en la carrera de computación. La computación desde el 2005 en adelante creció casi al 10% anual, es decir, exponencialmente su incidencia en la producción de valor. Claro. Y las exportaciones crecieron a ese nivel también. O sea, realmente ha sido un área de gran desarrollo. Hoy no podemos retener docentes. Nos estamos quedando sin docentes. ¿Por qué? Y van a trabajar a cualquier lado y ganan 10 veces. Digo, siempre se ganó más en el mundo privado que en el mundo universitario en informática. Pero una cosa es ganar un poco más afuera, lo que sea, y otra es que lo que ganas no te alcance para vivir. Entonces ahí ya irte es normal. O sea, sí, ya es una cuestión de querer mantener el trabajo nomás por una cuestión quizá de prestigio que te puede abrir otras puertas, pero ya ni eso. Y vamos perdiendo docentes, docentes formados, investigadores formados, los vamos perdiendo mes a mes, digamos, ¿no? Y eso y ese es el problema, eso no se recupera. Porque digo, los grupos de investigación que se desarman, después recuperar lleva años, décadas, lo que se pierde por que este año perdimos ya varios investigadores que se han ido a la vida, al mundo privado, otro amigo que se ha ido a Uruguay a vivir, a trabajar allá en la universidad también. Bueno, se ha ido deteriorando, se va deteriorando la planta docente en carreras que son de interés económico directo, de desarrollo de la fuerza productiva y que tiene mucho interés de estudiantes. Para que lo entendamos todos en términos económicos, Eduardo, simple. Esto, como dice el gobierno, como lo dijo cuando vetó la fórmula de movilidad jubilatoria, ¿le desacomoda todos los números al gobierno nacional? No, para nada. No, para nada, porque además uno está viendo, digamos, que es como una cuestión muy engañosa, ¿no es cierto? Porque por un lado le rebajan, ¿no es cierto?, los impuestos a los que tiene capacidad contributiva, que es la rebaja que ha hecho fundamentalmente al patrimonio. Y entonces eso significa, por ejemplo, una caída impresionante de 1,5% del PBI, con lo cual, digamos, excedería. Si no hubiera eso, digamos, si no hubiera hecho eso, digamos, porque esa es la maldad, digamos. A ver, remárcame eso. Vos decís, le bajaron los impuestos a los que tienen grandes patrimonios. Los que tienen patrimonio de cuánta guita, por ejemplo. Estamos hablando de 3 millones de dólares para arriba. O sea, los tipos que tienen 3 millones de dólares... Es un 5% de la población, digamos, son más o menos unos 400.000 personas. ¿Que pagan menos impuestos ahora? Ahora van a pagar menos impuestos. Están tapados en plata y pagan menos impuestos. Menos impuestos. Bien. Que además, digamos, que es un impuesto más generalmente aceptado en todo el mundo, no es una locura argentina eso. Todo lo que tiene un patrimonio muy grande, en todo el resto del mundo, el mundo capitalista, tiene justamente un mayor gravamen. ¿Cuánto dejaste de recaudar del PBI con eso? 1,5%. 1,5%. Entonces, ¿Y este proyecto? Y este proyecto no llega al 1%. No, claro. Esa es una cosa, digamos. Bueno, y por otro lado nos anuncian, digamos, que van a comprar 3 submarinos, 600 millones de dólares, están comprando aviones F-16 totalmente obsoletos, ¿no es cierto?, porque Inglaterra autoriza esa venta, porque nosotros, si nos vuelve de una locura como la guerra de las Malvinas, no podríamos hacer nada con los F-16, ¿no es cierto? Entonces vos te encontrás que tenés... Y encima, ¿no es cierto?, tienen, digamos, esta cantinela de bajar los impuestos, por ejemplo, con esto que están bajando, ¿no es cierto?, el impuesto especial que tienen del 17,5% sobre la compra, ¿no es cierto?, de divisas, y bueno, del 17,5%, ¿cómo es? Lo aumentaron ellos, estaba en el 7,5%, lo aumenta justamente el gobierno y ahora lo restituye como estaba antes. Y eso significa también una caída en los ingresos. Entonces, constantemente vos ves entonces que está desfinanciando, y por supuesto, si vos tenés cada vez menos ingresos, cada vez tenés que achicar más el gasto. Y esto es una cosa muy importante entender. En la medida que vos estás achicando el gasto, el efecto multiplicador que está totalmente probado que tiene el gasto público se va achicando. Y entonces, o sea, la caída en la actividad, lo está diciendo concreto. Entonces la actividad se va cayendo, como se va cayendo, un impuesto tan importante como IVA cada vez recauda menos. Como cada vez recauda menos, de nuevo te ves obligado a tener que achicar el gasto. Y entonces vos te encontrás lo que se llama realmente en un círculo, digamos, vicioso, pernicioso, en donde cada vez la actividad económica se va cayendo más y entonces se va extinguiendo. Es interesante ver que economistas, qué sé yo, como Arriazu, liberal, indiscutidamente liberal, en este momento está diciendo que él no ve cómo puede reactivarse la economía argentina. Y entonces vos le pegás, digamos, tremendamente. Y volviendo un poquito a lo que decía acá Javier, nosotros en este momento, digamos, habíamos logrado, antes del gobierno de Milei,
lograr una gran exportación de conocimiento, que eso no se sabe. Es una exportación de conocimiento que no te afecta el medio ambiente. Bueno, el año pasado nosotros cerramos con una exportación de conocimiento equivalente al complejo triguero. O sea, dólares que entraban, para pasarlo en concreto, dólares que entraban por la exportación de servicios de conocimiento. Un montón de intelectuales que están generando software, ¿no es cierto? Te equipararon lo que te deja el trigo en las arcas argentinas. El complejo triguero que incluye, digamos, la harina de trigo. O sea, el complejo triguero en este momento es igual en cuanto a la cantidad de dólares, en un momento central, terrible, ¿no es cierto? Una cuestión, digamos, podemos decir, estratégica para la Argentina, conseguir dólares. Bueno, lo hace justamente la exportación de conocimientos. Y eso lo hacemos porque tenemos una ley de conocimiento que es justamente de fomento por parte del Estado. Javier, ¿cómo sigue el plan de lucha de docentes y no docentes universitarios, la articulación a nivel nacional? Estuvimos reunidos esta semana en Buenos Aires. Primero, bueno, tratar de que la ley salga, que se apruebe y que no se vete. Digo, eso es como un objetivo central, porque de alguna manera es algo que tiende a la solución. Hasta ahora no ha habido nada, no ha habido una sola reunión seria con el Ministerio de Capital Humano. En la última reunión que hubo, que fue hace bastante, donde el mismo ministerio dijeron después que estaba abierta la negociación, pero no volvieron a convocar, fue que determinaron 3% para agosto, 2% para septiembre, es decir, de nuevo por debajo de la inflación. Es decir, nos siguen bajando los sueldos mes a mes, ¿no? O sea, como mostraba bien Eduardo, tuvimos una pequeñísima recomposición en mayo y julio, y el resto fue todo para atrás. O sea, a un punto que necesitaremos hoy cerca de un 40% sobre el salario actual para recuperarlo de diciembre, ¿no? Entonces, y perdiendo mes a mes, y eso significa que además ya lo perdimos, o sea, la baja en toda esta recuperación que dice Eduardo no está más. Entonces, me parece que frente a hasta ese momento, esta ley es una cosa que ordenaría un poco. Esperemos que ocurra, y si no ocurre, esto va a seguir con una situación de conflictividad creciente, creo yo. Porque la verdad que es realmente muy, muy difícil sostener nada en la universidad de esta manera. La comunidad universitaria es parte de lo que queremos hacer, estar lo más unida que se pueda, ¿no? Porque hay como intereses diferentes de distintos claustros, pero venimos trabajando en común, estudiantes, no docentes, trabajando en común, viendo que esto lo que está en riesgo es para todo el mundo. No está en riesgo el cuatrimestre, está en riesgo la universidad. Más que claro. Les agradezco a los dos haber estado y esperemos, obviamente, que el Senado apruebe la ley. Que apruebe la ley, digamos, que se haga con la mayoría no me acuerdo los números de diputados, pero creo que fueron más de 140 diputados. No se llega a los 2/3 que uno... Por un voto, faltó uno. Faltó uno. Faltó un voto, pero aparte no votaron todos, o sea que habría que ver. Habrá que ver qué hacen los mismos que votaron, pero por un voto no llegó a 2/3. Y habría que ver en el Senado también qué pasa, ¿no? Sí. Son los 2/3 de los presentes, porque hay dos interpretaciones. Algunas leyes que son más estrictas te dicen 2/3 del cuerpo. En este caso son 2/3 de los presentes. Claro, vamos a aclararle a los que nos están mirando por ahí, que no están muy avisados en la cuestión legislativa, que cuando una ley sale con los 2/3, por más que se vete, después puede volver al recinto, a la Cámara de Origen, entiendo. Exacto. Que sería en este caso diputados, y si vuelve a ser sancionada por el mismo número, queda firme como ley. Me debe estar mirando ahí el doctor Rodríguez Villafañe para corregirme, no, ya le voy a preguntar en el próximo bloque y que me explique esta parte. Gracias a los dos por haber estado. Gracias por invitarnos. Y esperemos que esto salga, obviamente, porque estamos hablando, más allá de causa común o no, es la educación del país, es la educación pública universitaria, esto que estamos defendiendo y visibilizando acá. Primera pausa en Redacción Abierta, ya seguimos.